comenzar a grabar, vamos a, pues, a mirar entonces, a compartir con ustedes la pantalla de la distribución normal y a trabajar, como les he dicho, con ejercicios y con todo lo que es la distribución normal muy bien masticadita. Entonces, hay cosas importantes porque vamos a ver también esta semana que la distribución normal tiene aplicación al revés. O sea, en este momento lo que nosotros estamos haciendo y dado el tiempo que tenemos, pues nos es posible conocer la distribución normal desde un punto de vista más simple, más sencillo, y es entender de qué se trata y cómo se calculan las probabilidades. Pero realmente la aplicación que tiene en inferencia a la distribución normal es al revés. O sea, yo tengo una proporción o tengo una probabilidad a la que le quiero calcular sus percentiles. Entonces, vámonos despacio, enseguida miramos en el tablero pues también en esta aplicación de lo que les estoy diciendo. Entonces vamos a recordar que la distribución normal tiene una diferencia grande con respecto a, las divisiones, a las que habíamos visto, las discretas, en términos de que no hay una probabilidad exacta. O sea, cuando nosotros estamos hablando de encontrar la probabilidad de que exactamente el tiempo de recorrido sea 0 kilómetros, esa probabilidad es 0. La probabilidad de que el peso en kilos sea exactamente 50 kilos, esa es 0. La probabilidad de que la temperatura sea exactamente 22 grados centígrados, esa es 0. O sea, cualquier variable continua a la que nosotros le vamos a calcular probabilidad, no tiene nunca una probabilidad exacta, o sea que siempre vamos a hablar de probabilidades por debajo de un valor, que es lo que nos explica esto acá, ¿cierto? O sea, la probabilidad siempre será menor que un valor determinado, y así es como lo vamos a encontrar en las tablas de probabilidad. Entonces, la variable pues continua, recordamos también que tiene una función de probabilidad. Esa función de probabilidad, como en las discretas, nos ayuda a encontrar probabilidades de ocurrencia de un evento obviamente aleatorio cuyo resultado es un número. En las distribuciones discretas nosotros hablábamos de sumatorias, pero ya en las distribuciones continuas nosotros estamos hablando desde integrar, o sea, vamos a hacer la integral de una variable, de una función de probabilidad, perdón. Esa probabilidad, pues básicamente lo que nos va a encontrar o lo que nos va a determinar es un área bajo la curva. Por eso es también que la distribución es integral, porque como es un área y también es la explicación, digámoslo así, de por qué no se pueden encontrar probabilidades exactas, porque como estamos hablando de un área bajo la curva, las curvas no tienen puntos exactos, sino que las curvas son una serie infinita de puntos. Entonces, ¿cómo así que la curva? Vamos a mirar. Entonces, esta curva de probabilidad que nosotros tenemos es esta. O sea, dentro de la distribución normal, la función de probabilidad tiene esta forma. Recuerden que nosotros hablamos de dos propiedades específicas y muy importantes de la distribución normal que tienen que ver con ¿qué? Tienen que ver con la simetría y la kurtosis. Entonces empezamos. Y nunca me voy a cansar de decirle a ustedes que nosotros para poder hablar de la normalidad de una función o de la normalidad de una variable aleatoria, nosotros tenemos necesariamente que hacer una prueba estadística, que en este curso pues ese no es el alcance del curso. O sea que recuerden que siempre tendremos que especificar, y es muy importante que en el taller que ustedes vayan a entregar digan que ya se conoce, ya se sabe que la variable a la que yo le estoy calculando las probabilidades es normal, ¿sí? Porque de lo contrario, pues obviamente el punto no les va a quedar bien. Nosotros tenemos que garantizar que lo que estamos haciendo sí cumpla con la normalidad. Entonces, cuando decimos que mi variable es normal, inmediatamente podemos decir que tiene esta forma, o sea, tiene una forma de campana. Y esa forma de campana tiene matemáticamente unas propiedades. ¿Cuáles son esas propiedades? Pues inicialmente es simétrica. O sea, la simetría habla, miren ustedes,
de que lo que hay al lado izquierdo es exactamente igual a lo que hay al lado derecho. Y ojo, es el área, ¿sí? No son los números porque ya sabemos nosotros que por encima del promedio nosotros tenemos unos valores y por debajo del promedio tenemos otros valores. De lo que habla la simetría es de la curva, es decir, el área por encima de la curva es igual al área por debajo de la curva. Esa es la primera, esa es la simetría. Y cuando hablamos de kurtosis, que es otra descripción o es otro indicador descriptivo de las variables, cuando nosotros hablamos de kurtosis, pues entonces estamos diciendo que esa variable es mesocúrtica, es decir, que tiene la altura normal o adecuada. O sea, no es ni muy empinada hacia arriba ni muy achatada hacia abajo. Es decir, la dispersión, digámoslo, de los datos alrededor de esa media también es normal, o sea, se comporta normalmente. Entonces es por eso que esta es un referente, o sea, la distribución normal siempre es un referente para nosotros poder entender muchos de los fenómenos que ocurren normalmente pues con variables que se miden con variables continuas. Otra cosa que nosotros tenemos que mirar es que en todo el centro de esa curvita, pues va a estar, acuérdense que esta curva, cuando yo les estaba hablando de los histogramas de frecuencia, ¿se acuerdan que hablábamos y les decía que teníamos que tener en cuenta esos histogramas porque de allí es que salía la distribución normal? Entonces miren ustedes, nosotros tenemos acá un eje X donde van a estar los valores de la variable. Entonces, por decir algo, si nosotros estamos diciendo, estamos hablando de una variable, por ejemplo, las calificaciones de un grupo de personas, que hoy vamos a hacer un ejemplito con eso. Entonces, decimos que las calificaciones de un grupo de personas se distribuyen normal. Entonces, ¿qué vamos a decir o qué vamos a observar? Vamos a observar que en el eje X, ¿quiénes van a estar? Todas las calificaciones. Recuerden que nosotros no podemos hacer un diagrama de barras normalito para una variable continua, así que hacemos un histograma. Entonces, ¿qué pasa con ese histograma? Que nosotros empezamos a mirar unos intervalos acá en el eje X y acá ¿qué vamos a tener? Recuerden que podíamos tener tanto la frecuencia absoluta como la frecuencia relativa. Es decir, nosotros podemos determinar acá la frecuencia relativa y ya sabemos que esa frecuencia relativa también en términos de inferencia se llama o se denomina probabilidad. Entonces, al nosotros realizar el histograma que vamos a tener, que la altura de cada una de las barritas que hay aquí está determinada por esa frecuencia absoluta o por esa frecuencia relativa. Entonces, si yo suavizo o uno los puntos medios, o sea, que hago un polígono de frecuencias y suavizo esa curvita, ¿qué voy a tener? Voy a tener esta curva. O sea, voy a tener una campana de Gauss si mi variable es normal. Si la variable no es normal, yo no voy a tener ese comportamiento. O sea, ¿qué va a pasar? Que puede ser que esta cola sea más larga o que esta cola sea más larga, ¿sí? Entonces, ya en este caso nosotros vemos la normalidad, es porque se cumple, miren ustedes, que a valores bajos de mi variable X tengo pocas frecuencias, absolutas o relativas, o sea, tengo pocas personas. En la medida que aumenta el valor de X, va aumentando el valor de esa frecuencia, o sea, acá en todo el centro de esa curva vamos a tener la media, la mediana y la moda, o sea, vamos a tener a todos, la mayoría de los individuos van a estar cercanos a este valor. Y cuando seguimos aumentando en X, pues ya la frecuencia va bajando hasta tener que para valores mayores de X también hay pocas personas. Entonces, ¿ahí qué tenemos? Nosotros tenemos acá la curva normal y tenemos esa característica pues especial. Recordemos que el área total bajo esa curva es 1, es decir, ahí tenemos toda la probabilidad, absolutamente toda la probabilidad está allí, vale 1, entonces se cumpliría pues por simetría lo siguiente, que la probabilidad de encontrar valores por encima de la media es 0.5 y la probabilidad de encontrar valores por debajo de la media también es 0.5. Entonces, esas son todas las características que nosotros vamos viendo y vamos cumpliendo al ser una distribución normal. Entonces recordemos también que el eje X es una asíntota, o sea que la curva es asintótica, o sea, nunca
toca el eje X, ni por los valores altos ni por los valores bajos. O sea que esa probabilidad es 1, pero siempre pues será 0.99999, pues ya uno diría 1 como que hacia el infinito. Otra cosa importante y que es una de las cosas que hemos revisado, hemos trabajado, es que la desviación estándar es la que determina el ancho de la curva. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros hablamos de esa desviación estándar, acá tenemos la función de probabilidad, miren ustedes que está dada por mu y por sigma, que es la desviación estándar. No la vamos pues como a mirar mucho porque vamos a hablar de este teorema que es el más importante, ¿cierto? La regla empírica que habla de esto que vimos nosotros. Dado que mi distribución normal, el ancho de esa curva está dado en términos de desviaciones estándar, entonces miren que esta regla siempre se va a cumplir por lo que ya observamos. Si una variable es una variable que tiene distribución normal, ¿qué es lo que va a suceder? Pues va a suceder que la curva siempre será así, o sea, todas las variables que tengan distribución normal siempre tendrán esta curva. Por lo tanto, como es una curva que tiene las características matemáticas que ya describimos, es decir, en el centro está la media, debajo de toda la curva es 1, el ancho está dado en desviaciones estándar, siempre se va a cumplir esta regla empírica. Sí, de hecho en la clase pasada nosotros cumplimos con esta regla empírica, si ustedes recuerdan. Hoy vamos pues también a comprobarlo con otros ejercicios donde siempre nos va a dar punto 6826 a más, miren ustedes, más una desviación acá, ¿sí? Tenemos más una, o sea, la media más una desviación y la media menos una desviación se forma un área bajo la curva. ¿Qué sucede? Que si mi variable es normal, esa área bajo la curva es 0.6826. Entonces recuerden que con la normal nosotros también podemos hablar o expresarnos en términos descriptivos. Es decir, también podemos decir que el 68.26% de los individuos están entre estos dos valores. Cuando nosotros ya no sumamos una desviación, sino dos desviaciones, o sea, miren, restamos 2 y sumamos 2, ya es la eléctrica verde, entonces miren que también se forma un área bajo esa curva. O sea que toda esa área, ¿cuánto me está indicando? Me está indicando que da el 0.9545. O sea, la probabilidad de que un individuo esté a más o menos dos desviaciones es 0.9545. Y por último, nosotros podemos hablar de más o menos 3. Recuerden que pueden seguir a más o menos 4, más o menos 5, más o menos 6, pero acá siempre se da el 0.99, aquí es 0.99, pues 73, pero ya es como, digamos, lo máxima área que podemos encontrar haciendo la integral a más o menos 3 desviaciones. Si seguimos a más o menos 4, pues dará 0.9999, 0.999999, pero entonces uno se queda hasta acá porque miren que es un porcentaje grande de probabilidad. Entonces, esta se denomina la regla empírica y siempre se va a cumplir. O sea, el 68 también podemos hablar, recuerden, el 95.45% de las personas están entre menos 2 y más 2 desviaciones. ¿Qué es eso? O sea, cogemos el valor promedio, le sumamos la desviación estándar una vez, 2 veces o 3 veces. O cogemos el valor promedio, le restamos la desviación estándar una vez, 2 veces o 3 veces. Sí, entonces, cuando nosotros cumplimos esa regla, pues cualquiera variable que cumpla con la condición de normalidad siempre la va a cumplir. Pero hablábamos y decíamos que era muy difícil nosotros poder hablar de que nosotros podamos hacer una única tabla como en la distribución binomial o como en la distribución Poisson, hacer una única tabla que nos permita encontrar probabilidades bajo esa curva. Acuérdense que, por ejemplo, en la binomial nosotros lo único que necesitábamos era el valor de n y el valor de p. Entonces, ¿qué pasaba? Que para nosotros poder calcular una probabilidad de que ocurriera un valor o un valor menor o igual en esa distribución de binomial o Poisson, pues nosotros lo que hacíamos era encontrar las combinaciones, o sea, N25, P.3, N12, P.4, sí,
Aquí, ¿qué pasa? Que como nosotros tenemos infinita cantidad de variables cuantitativas e infinita combinación de medias y desviaciones estándar, hacer una única tabla que nos permita encontrar probabilidad bajo esa curva normal es prácticamente imposible, ¿sí? Sería hacer una infinidad de tablas. Y lo que la tabla pretende normalmente es que nosotros no usemos o no hagamos uso de esa distribución de probabilidad, pues tener que hacer las integrales y demás. Recuerden que nosotros podemos calcular las integrales también si no queremos usar la tabla o si no queremos hacer este procedimiento que vamos a hacer acá. O sea, si nosotros no queremos hacer el procedimiento de estandarización, nosotros podemos calcular o podemos hacer en esta función de probabilidad, nosotros podemos hacer la integral de esta función para poder encontrar esa probabilidad que nosotros queremos buscar. O sea, las opciones siempre son, siempre las hay, ¿cierto? Acuérdense, yo quisiera saber cuál es la probabilidad de que una persona pese menos de 48 kilos. Pues, ¿qué voy a hacer? Miren, X vale 48. Si la media es 50 y la desviación estándar es 5, entonces, ¿qué hago? Hago aquí integral. ¿De quién? De 1 sobre raíz de 2pi, ¿cuánto vale sigma? Vale 5, menos, aquí es desde menos infinito hasta 48 de todo esto, y nosotros desarrollamos esa integral y encontramos ese valor. Sin embargo, para evitarnos pues eh, toda esa parte matemática, hay una forma más simple y es estandarizar. O sea, ¿qué es estandarizar? Miren que esto también es otra cosa muy importante, donde nosotros podemos estandarizar variables, inclusive si no son normales. Porque miren que nosotros lo que vamos a hacer es llevar todo a puntuaciones Z. O sea, esta formulita que nosotros estamos viendo acá se llama estandarización o puntuaciones Z. O sea, lo que estamos haciendo es llevar cualquier variable que esté medida en cualquier nivel de medición, desde cualquier, bueno, en cualquier nivel de medición no, tiene que ser de razón o de intervalos. Me refiero a que esté medida en cualquier escala, o sea, llámese kilogramos, llámese tiempo, llámese temperatura, cualquiera de estas escalas en las que se mide normalmente una variable continua, sí, si estamos hablando de la intensidad de calor, todas esas medidas físicas que existen, la velocidad del viento, etcétera, etcétera, todas esas se pueden estandarizar, o sea que nosotros al llevar a puntuaciones Z cualquier variable continua, las estamos haciendo comparables. Sí, esa es una de las ventajas también de la estandarización, así no querramos buscar probabilidades bajo la curva normal. Sí, o sea que la estandarización es un proceso también que nos permite llevar a todas las variables a un nivel, llamémoslo, sí, estandarizado o tipificado, para nosotros poder comparar, o sea, también podemos llevar toda puntuaciones Z y de hecho en muchos estudios lo que se hace es eso, o sea, llevar todo a puntuaciones Z para poder comparar. Entonces, vamos a ver al final un ejemplo donde les voy a contar cómo es que se hacen los procesos de selección. Y de hecho, pues esa es una de las formas que se miran, porque si yo le hago un examen, por ejemplo, a un aspirante, a un cargo ejecutivo, pues ese examen tendrá un nivel de dificultad más alto, ¿verdad? Y si le hago un examen también a una persona que para un cargo asistencial, pues el examen tendrá otro nivel de dificultad. Sin embargo, si yo quiero comparar los conocimientos del cargo a nivel profesional y del cargo a nivel asistencial, pues yo lo que hago es este procedimiento. Entonces, miren ustedes, para que revisemos esta formulita un poquito y entendamos qué es lo que estamos haciendo. O sea, desde el punto de vista de la rezandería, nosotros estamos tipificando, o sea, estamos llevando una variable X que están con una media mu y una desviación estándar sigma, la estamos llevando o la estamos transformando de manera lineal a una variable Z que tiene un valor X y que tiene una media 0 y una varianza de desviación estándar 1. O sea que nosotros estamos
comparando. Miren ustedes lo que estamos haciendo acá, para que miremos las fórmulas desde el punto de vista lógico y analítico y no desde el punto de vista operativo de la variable. Entonces, miren qué estoy haciendo. Esta soy yo. Mi calificación fue 32 puntos. Sí, yo saqué 32 puntos. Entonces, vamos a mirar. ¿Cómo me voy a comparar con el grupo que presentó el mismo examen? O sea, el mismo examen son o todos los profesionales o todos los asistenciales. Entonces, resulta que los profesionales, en promedio, su calificación promedio fue 48. Entonces, miren que yo ya me voy a comparar, o sea, voy a ver yo qué tan desviada estoy de ese grupo, o sea, del comportamiento global del grupo. ¿Por qué global? Porque la media representa todo el grupo. Entonces sería, yo me comparo con el grupo y esto lo hacemos en todo, o sea, llámese peso, llámese estatura, llámese velocidad, llámese tiempo en que se demoró en realizar el examen, cualquier variable continua. Lo que nosotros estamos haciendo en esta parte del numerador es simplemente mirar mi comportamiento respecto al grupo que está representado por la media. Pero recordemos además que la media es una medida que tiene un problema, ¿sí? Que se deja influenciar por valores extremos. Entonces, por eso vamos a mirar en el denominador la variabilidad, o sea, vamos a sacar esa proporción o digamos que esa puntuación respecto a la variabilidad. Entonces, voy a ver mi desviación respecto al grupo, cómo está. Entonces, esa es una Z, puntuaciones Z. Cuando yo hago esta operación, si yo estaba hablando de tiempo, si estaba hablando de distancia, si estaba hablando de velocidad, si estaba hablando de kilómetros, si estaba hablando de cualquier cosa, ya no tiene ninguna unidad de medida, o sea, ya está en puntuaciones Z, o sea, estoy comparando desde un punto de vista estandarizado ese individuo con el grupo. Entonces yo ya puedo coger todas las variables que tiene un individuo y observar ese comportamiento respecto a todos los demás en absolutamente todas las cosas. O sea, yo ya los llevé a todos a una medida comparable cuando antes no lo era. Entonces, volvamos. Si yo voy a mirar el peso y la estatura de las personas, si voy a mirar el comportamiento de una persona en una prueba de matemáticas y el comportamiento en una prueba de español, si yo voy a mirar el comportamiento, la velocidad de una persona al desplazarse con la velocidad que tiene para hacer un examen. Entonces, miren que todas esas cosas son unidades que no se pueden comparar. Cuando yo las llevo a una medida estándar en términos de puntuaciones Z, significa que yo voy a poder hacer la comparabilidad de los resultados de cualquier medición desde el punto de vista típico, ¿sí? O sea, por eso se llaman tipificadas. Entonces, miren que ya Z es el valor estandarizado, X es la media de la variable a estandarizar, X barra Y. S es la desviación estándar de la variable y con eso miren lo que decimos, que se convierte y ya podemos usar la tabla. O sea, si volvemos a nuestra clase, que básicamente es poder calcular probabilidades bajo una curva normal, pues entonces lo que estamos diciendo, lo que estamos mirando, lo que estamos haciendo, básicamente es comprender cómo calcular una probabilidad. Pero esto tiene mucho trasfondo, es lo que les digo. Nosotros vamos a poder en un momento determinado comparar. Vamos a comparar cualquier individuo con otro, ¿sí? O sea, en cualquiera de las variables que nosotros estamos trabajando. Vamos hasta ahí bien, hemos comprendido, estamos very good, ¿o no? O sea, todo lo que es como la trascendencia, llamémoslo así, de lo que es una variable aleatoria y su función de probabilidad, ¿sí? ¿Vamos bien o no? Respiren, pasar que no estoy sola. Sí, señora. Muy bien. Qué bien, que usted no está dormido. Muy bien, entonces vamos a mirar ahora entonces cómo usar la tabla de probabilidades. Entonces recordemos que la tablita tiene aquí, pues yo ya se las voy a compartir ahorita, se las comparto. Acá nosotros, bueno, vamos a hacer este ejercicio. Entonces vamos a mirar que acá se sabe que el tiempo de edición de un programa tiene una distribución normal
con media 2000 minutos y desviación estándar 200 minutos. Entonces, la probabilidad de que una edición elegida al azar dure entre 2200 y 2400, ¿cómo se calcula? Entonces, vamos a hacerla en el tablerito para que nosotros observemos mejor en el tablerito todo. Entonces, yo voy a colocar en el tablero estos datos, ¿sí? O sea, tenemos que la variable X es tiempo de edición de un programa. Sí, tenemos que tiene una mu de 2000 minutos y que tiene un sigma de 200 minutos. ¿Sí? Nos están pidiendo cuál es la probabilidad de que una edición elegida al azar dure entre 2200 y 2400 minutos. Entonces, vamos a plantear los ejercicios primero. Voy a dejar de compartir. Ahorita miramos pues la solución. Vamos a observar acá nuestro tablerito. A ver si se ve bien. ¿Se ve bien el tablerito allí? ¿Sí lo ven bien? O sea, sacamos ya la información de nuestro problema. O sea, miren, siempre que nosotros hacemos un problema, tenemos que sacar estos datos. O sea, primero, ¿cuál es la variable X? O sea, ¿qué fue lo que nosotros medimos? Ay, Dios mío. Segundo, tenemos que mirar, después de observar qué fue lo que medimos, tenemos que sacar la información. Miren, aquí es algo importante la notación. Estamos hablando de mu y estamos hablando de sigma. Es decir, que nosotros estamos trabajando con la población total. Se hizo un censo, ¿sí o no? O sea, medimos absolutamente a todos las ediciones que hace esa empresa. Ahora nos están preguntando cuál es la probabilidad de que una edición dure entre 2200 y 2400. Entonces, recordemos que lo primero que nosotros tenemos que hacer en este caso específico es nosotros simplemente hacer el gráfico, o sea, ¿cuál es nuestro gráfico? Nos están diciendo que esto es normal. Entonces, vamos a decir, X tiene una distribución normal. Es normal con qué daticos, o sea, acá colocamos 2000, y acá colocamos 200, pero recuerden que en la notación esto va al cuadrado. Entonces, nosotros vamos a calcular una probabilidad, pero entonces pongamos gráficamente qué es lo que representa nuestro problema. O sea, gráficamente nuestro problema representa esto. O sea, ¿qué tenemos en el centro? En el centro de nuestra distribución va a estar la media, que en este caso es 2000, ¿sí? Y ya sabemos que esta distribución o esta grafiquita, el ancho está dado en términos de desviaciones estándar. Entonces, lo que hacíamos, ¿no? ¿Se acuerdan que lo hacíamos nosotros? Decíamos, bueno, si yo le sumo 200 acá, ustedes me van a responder, si yo le sumo acá 200, acá me va a dar 2200 minutos. Y si lo resto 200, acá me va a dar 1800 minutos. Entonces, como esto es normal, ¿nosotros qué decimos? Decimos que esta área, ¿cuánto nos va a dar? 0.6826. ¿Sí o no? O sea, ¿qué estamos diciendo? Que esto es la probabilidad de que X esté entre 1800, sea menor que X, y 2200. O sea, estamos diciendo que esa probabilidad es 0.6826. Pero digamos que nosotros ya no queremos sumar una desviación estándar, sino dos. ¿Cuántas desviaciones estándar son dos? Entonces, miremos acá. Acá me da 2400 y si le resto 200, acá me da 1600. ¿Sí ven? Entonces, esta área que está en verde, ¿cuánto va a ser? Esta área que está en verde es 0.954. ¿Y cómo la represento? Es la probabilidad de que X esté entre 1600 y 2400. ¿Sí? Y por último, ¿qué decíamos
¿qué decíamos? Por último, decíamos que si le sumamos 3, o sea, si le sumamos 3, aquí ya me da 2.600 y si le restamos 3, aquí me da 1.400. O sea que toda esta área en azul, es punto 99, en otros casos es 78, etcétera, y esta es la probabilidad de que X esté entre 1.400 y 2.600. ¿Sí? Entonces, ya tenemos la regla empírica, todo esto lo podemos hacer simple y llanamente porque me están diciendo que mi distribución es normal. Pero recuerden que pues lo que nos está solicitando el problema es la probabilidad de que una adición elegida al azar esté entre 2.200 y 2.400. Entonces, vamos a borrar acá y vamos a expresar ese problema en términos gráficos inicialmente. Borré lo que no tenía que borrar porque esta es la información más importante. O sea, X se distribuye normal con media 2000 y acá nos daba 200 al cuadrado. O sea que nosotros podemos decir mu es igual a 2000 minutos, sigma al cuadrado es 200 al cuadrado, minutos cuadrados, y sigma es 200 minutos. Listo, o sea, ahí lo tenemos todo. Ahora, me están pidiendo esto, entonces vamos a hacer la gráfica. O sea, nosotros hacemos siempre la gráfica, siempre hacemos la gráfica asumiendo que eso es una campana simétrica y demás. Ustedes tienen mucha imaginación, ¿sí o no? Acá tenemos 2000 y ¿qué me están pidiendo? Entonces, acuérdense, necesitamos mirar la probabilidad de que esté entre 2200 y 2400. Entonces, miren ustedes, 2200 es acá y 2400 es acá, ¿sí? Entonces, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo esta área. Entonces, recuerden que para yo poder calcular esta área, siempre voy a colocar la probabilidad de que X esté entre estos dos valores, o sea, 2200 menor que X menor que 2400. Eso es lo que tengo que hacer. Pero resulta que, acuérdense, nosotros no tenemos una tabla donde nosotros podamos encontrar todas las combinaciones de medias, desviaciones estándar y demás. Si a este ejercicio o a esta medición se le retiran 2 ediciones, entonces, ¿qué va a suceder? Que puede cambiar esta media y puede cambiar esta desviación estándar, o sea que ya no podemos hacer el ejercicio así tal cual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recuerden, entonces ya lo que tenemos que hacer es convertir esta X a una Z, donde Z se va a distribuir también normal con media 0 y varianza 1. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues simplemente decimos que Z es igual a X, aquí ya sí es menos mu, porque estamos hablando de población sobre sigma. O sea, para poder pasar estos valores a Z, nosotros tenemos que hacer esta transformación. Entonces es la probabilidad de que Z, ya no X, sino Z, perdón que no hemos hecho aquí el cambiecito. Recuerden que para nosotros calcular esta probabilidad tenemos que calcular toda esta área menos toda esta área, ¿sí? Eso es, digamos que por matemática, nosotros decimos que esto es la probabilidad de que X sea menor que 2400 menos la probabilidad de que Z sea menor que 2200. Entonces, ahora sí, ¿tenemos que hacer qué? Tenemos que hacer la estandarización de cada uno de ellos. O sea, como no tenemos sino una sola tablita, entonces decimos que esta es la probabilidad de que Z sea menor que ¿quién? ¿Cuánto vale X? Vale 2400. ¿Cuánto vale mu? Mu vale 2000. ¿Y cuánto vale la desviación estándar? La desviación estándar vale 200. Menos la probabilidad de que Z sea menor que ¿quién? Que 2200 menos 2000 sobre 200. O sea que ya hicimos la estandarización. ¿Cuánto vale Z aquí? Entonces, yo voy a borrar aquí arriba. ¿Cuánto vale Z ahí? Entonces, Z vale, pongámoslo por acá. Esto es 2400 menos 2000 me da 400 sobre 200, la mayoría de las veces da 2, ¿cierto? O sea, esta es la probabilidad de que Z sea menor que 2. Recuerden que ponemos 2 cifras decimales.
Ahora, menos, o sea, estoy viniendo de acá para acá, menos la probabilidad de que Z sea menor. Si estoy equivocada en la suma, ustedes saben que yo me equivoco. 2200 menos 2000 me da 200, o sea, Z sea menor que 1.00. Entonces ya nosotros tenemos nuestro problema listo para buscar en la tabla de probabilidad. Entonces vamos a mirar cómo es que en la tabla de probabilidad se busca Z. Entonces ya esto en esto nos saca, ¿cierto? Entonces nos volvemos a ingresar. En un momentito volvemos a ingresar para que terminamos de resolver este ejercicio en la tabla Z. ¿Listo? Entonces nos vemos en un momentito. Listo.